Hola, ¿qué tal jóvenes alumnos? En este video les vamos a presentar la forma fácil y sencilla para poder derivar. Aquí conocerás las primeras dos fórmulas, la derivada de una constante y la derivada de una variable cuando tiene exponente 1. Es necesario tener paciencia para ir creciendo en el mundo de las derivadas. Derivadas son la base para el cálculo integral y para el estudio de la ingeniería. Por tanto, va a ser importante que practiques los ejercicios que se te van a presentar al final. Te deseo el mejor de los éxitos. La derivada de una función representa el cambio de la variable y, que es la variable dependiente, entre el cambio de la variable independiente, que hemos manejado como x. El símbolo para representar la derivada de una función va a ser el siguiente, dy sobre dx. Sabiendo que dy es la variación de la variable y dx la variación o diferencia que existe o cambio en la variable x o variable independiente. Si yo quiero obtener la derivada de algo, esa variable y podría ser en algunos casos una constante y en otros casos podría ser una variable. ¿Qué es una constante? Son valores que no cambian y los vamos a identificar dentro de las funciones como los números y las primeras letras del abecedario. Cabe mencionar que si las constantes están elevadas a algún exponente, siguen siendo constantes. Recuerden, 5 al cuadrado es 25 y ese valor no va a cambiar nunca. En el caso de las variables se manejan las últimas letras del abecedario, así como los símbolos griegos. Vamos a identificar a las constantes en las fórmulas con la letra C y a las variables la vamos a identificar con las letras U, la V y con la letra W. Esas son las nomenclaturas que vamos a utilizar dentro de las fórmulas. Vamos a checar nuestra primera fórmula. Nos piden derivar y dentro del paréntesis va a ir la parte que queremos derivar. La letra de abajo, la cual en este caso es x, nos va a indicar cuál es la variable en juego. Vamos a derivar a c. ¿Qué es c? Acabamos de mencionar que es una constante. Debemos saber que las constantes no cambian. Entonces, si yo quiero saber cuánto va a cambiar la constante cuando la variable x cambia, pues la lógica que nos dice es, pues la constante no va a cambiar. Por lo tanto, establecemos nuestra primera fórmula, que nos dice que la derivada de una constante con respecto al cambio de la variable siempre va a ser 0. Veamos algunos ejercicios. Vamos a suponer que nos piden derivar 5. ¿Qué es 5? Bueno, 5 es un número, por lo tanto es una constante. Así que la derivada de 5 con respecto a x va a ser 0. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si nos pidieran derivar a la letra A? A es una de las primeras letras del abecedario. Por tanto, también es una constante. Y dijimos que la derivada de una constante siempre será 0. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahora nos piden derivar a 5a. 5 es constante porque es un número al igual que a, que es una de las primeras letras del abecedario. Por lo tanto, la derivada de 5a, cuando aparezca en algún término algebraico, siempre va a ser 0, porque la derivada de las constantes es 0. Si te das cuenta, derivar constantes es lo más fácil que hay. Vamos a suponer que ahora me pidieran derivar a al cubo. Habíamos mencionado que las constantes, aunque sean elevadas a un exponente constante, siguen manteniendo ese valor fijo. Por lo tanto, la derivada de a cúbica o de cualquier constante elevado a una potencia siempre será 0. Bueno, por último, veamos un ejercicio donde la expresión es un poquito más grande y de todos modos, si observamos, dentro del paréntesis no existe en ningún momento la x, la cual está fungiendo como variable en juego. Por lo tanto, la derivada de una constante o grupo de constantes siempre será igual a 0. Vamos a ver ahora otra fórmula muy útil. A veces nos van a pedir derivar una variable. Pero resulta que esa variable, que en este caso la identifico como x de color rojo, es exactamente igual al cambio de la variable del denominador. Sabemos que todo número dividido entre sí mismo es igual a la unidad. Por tanto, entonces la derivada de x con respecto a x siempre será igual a 1. Repito nuevamente,
todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Entonces, lo que cambie x en el numerador va a ser igual a lo que cambie x en el denominador, por lo tanto ese cociente sería igual a 1. Cuando me pida hallar la derivada de una variable, en este caso el radio, en un globo, en una esfera, va cambiando conforme se va llenando la esfera, entonces el cambio de la variable con respecto a la misma variable que es el radio, siempre será igual a 1. Eso quiere decir que la letra X no siempre va a ser la variable en juego, dependiendo de lo que estemos hablando. Ahora, supongamos que el cambio es el tiempo, por lo tanto, ¿qué tanto va a cambiar el tiempo dentro de una función cuando el tiempo cambie? Bueno, pues es lógico pensar que todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Esas son las fórmulas, las dos primeras fórmulas que debemos de conocer. Son muy sencillas, son muy básicas, pero es importante que las conozcamos, puesto que van a venir incluidas dentro de expresiones mucho mayores. Entonces, si me pidieran hallar la variación de un ángulo alfa con respecto a la variación de dicho ángulo alfa, bueno, la derivada de una variable con respecto a sí misma siempre será igual a 1. Espero que este video introductorio de las derivadas pueda ayudarles. Es importante que aprendamos qué es lo que es una constante y lo aprendamos a diferenciar de lo que es una variable. Constantes son valores fijos, primeras letras del abecedario y números, y variables las identificamos como las últimas letras del abecedario. Y bueno, en la vida cotidiana tenemos muchas variables como la presión, temperatura, tiempo, radio, calorías, energía, etcétera. Es un sinnúmero de variables, la cual la vamos a identificar con las últimas letras del abecedario. Posteriormente vamos a indicar las siguientes fórmulas. Ahorita solamente checamos la fórmula 1, de que la derivada de una constante es igual a 0, y la fórmula 2, de que la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. Bueno, en este momento te pido por favor que intentes resolver las siguientes derivadas mostradas. Es con base a las dos primeras fórmulas con respecto a la derivada de una constante que siempre será 0. Aquí lo importante es aprender a conocer lo que es una constante. Y también te pido que resuelvas los ejercicios correspondientes a que la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. Y hay un reto que es posible que si estás iniciando el curso de cálculo diferencial, el curso de derivadas, no sepas cómo resolverlo. Sin embargo, en el siguiente video voy a mostrar paso a paso cómo resolver ese tipo de derivadas. Te invito a seguir el canal y que puedas seguir aprendiendo cálculo diferencial. Éxito. Suscríbete al canal y dale like a la campanita para recibir las próximas notificaciones de nuevos videos.